un tema interesante. Estuvimos debatiendo un rato el amor. Queda, creo que para mucho más. Pero me interesa el tema de Egipto, Horacio. A ver qué. Un tema como para hacer un impasse, justamente un tema. Y el próximo lunes hablamos de los hobbies, pues me quedé, hay mucho más para que hables del tema. Sí. Y es muy interesante, que es el origen de todo. Sí, correcto. El año pasado habíamos charlado un poco de ese punto, que despertó interés en alguna gente. Con respecto al origen de la humanidad, creo que hace referencia a eso. Sí. Y sí, en el medio, en este último año, también he recibido bastante información un poco complementaria. Hoy es un poco más, un poco más, más técnico, o rememorar un poco de cómo era la magia y los magos en el antiguo Egipto, cómo estaban organizados ellos en la parte de lo que es para el tema de la sanación, la curación y la distinción que hacían de ellos en su momento. Voy a leer un poquito, la idea es que vayan comentando. Vos también, Paula, conoces bastante del tema, estuviste leyendo. Yo estuve ahí. Un par de libros, vos también puede ser. En Egipto todos los rituales de la religión y de la magia estaban fundamentados sobre el conocimiento de los nombres de los dioses, las personas, los animales y las cosas. Por otra parte, el nombre constituía uno de los 9 elementos esenciales que según ellos componían el ser. Realidad, porque 9 también eran sus dioses. Eran en una de los grupos, exactamente. En realidad, los egipcios creían que el nombre de los diferentes seres y entidades era de alguna manera como la fórmula secreta que resumía en sí misma su esencia y su estructura. Controlar el nombre de los seres equivalía a poseer poder sobre ellos. Pero para que el acto de emitir el nombre de aquel sobre el que se quería actuar tuviera la fuerza creadora del verbo, era necesario ser lo que los textos llamaban un Majerú, justo de voz, es decir, que el mago actuante tenía que poseer una voz apropiada y en armonía con la naturaleza del objeto, sobre la que el mago quería actuar y adecuado al medio físico en el que se iba a realizar las actuaciones mágicas. Se ha dicho que en Egipto el sacerdote suplicaba, mientras que el mago ordenaba. El culto de los dioses se hacía por medio de fórmulas apaciguadoras que facilitaban la presencia divina en los templos y sobre las imágenes que les servían de sede material. Por el contrario, eso eran los sacerdotes. Por el contrario, el mago, conocedor de la naturaleza de los seres y de las cosas, ordenaba con el poder de su palabra para conseguir la sumisión de aquellos a su voluntad. En Egipto, los magos recibían el nombre de Reg y Het, el conocedor del rito, y la palabra magia se reconoce con el término Ekau. El conocimiento, la iniciación, eran pues esenciales para poder utilizar la fuerza de la magia con el uso del verbo. Los magos de Egipto tuvieron la consideración de una especie de oficiales públicos al servicio del rey, cooperadores con él en las funciones del mantenimiento del orden cosmológico. Ellos eran los encargados de ejercer la magia como sacerdotes en sustitución del propio faraón, el mago por excelencia de todo Egipto, pues él poseía las 2 coronas, la roja y la blanca, que eran los más poderosos instrumentos mágicos. La magia, conforme el pensamiento egipcio antiguo, consistía en la facultad de poseer el poder que ellos llamaban Heka. En realidad, todos los textos vienen a indicarnos que el Heka era un atributo de los dioses y por extensión del rey, y consistía en el profundo conocimiento de la naturaleza del universo y de sus medios sensibles, condiciones que aseguraban su control en beneficio de la humanidad. Esta parte lo leí textualmente de la magia de los magos del Egipto faraónico, porque hace referencia a ¿qué cosa? El nombre de Dios. Lo charlamos hace un tiempo atrás, sí. Ese tema. A mí me gusta presentar temas breves y continuos de ser posible. Fíjense, esto es parte de, está recopilado, hay papiros de esto, que han quedado todavía resto de ellos, porque en la biblioteca de Alejandría fueron quemados más de 200.000 papiros que incluían, donde hace referencia justamente
a la división en, bueno, los sacerdotes tomaban ciertos temas, los magos tomaban otros, pero eran en extensión directamente de lo divino, y la forma de trabajar era a través del nombre de Dios. ¿Sabes que no sabía que había magos ahí? O sea, sabía los sacerdotes, pero magos nunca había escuchado que había. No, había magos. Es más, es muy interesante porque hay un papiro que describe textualmente, después lógicamente entrará como las tablillas de los sumerios, lógicamente, en esa imaginación, porque describe cómo un mago abre el río Nilo, o a pedido del rey. O sea, está descrito en un papiro que existe todavía, que ha sobrevivido y está guardado en una biblioteca, cómo a un mago hace para abrir las aguas del río Nilo, a pedido de su rey. O sea, eso lo que estamos hablando es histórico. O sea, eso está escrito sobre papiros, habrá que ver si le queremos creer o no lo que está escrito, que ese es otro tema. Pero la magia era llamar a ¿quién? Al nombre de Dios. ¿Esto por qué lo comento? Porque después, posteriormente, los hebreos y después, lógicamente, los cristianos, y a partir de allí, lógicamente, el resto, los musulmanes, el nombre de Dios es tan importante y el nombre de Dios es muy protegido. O sea, en algunas tradiciones se había tomado el nombre como el nombre real de Dios, que era la forma de acceder a sí mismo, y luego lo empiezan a ocultar o esconder, lo alejan. ¿Por qué? Porque ellos, si leemos el texto de los egipcios, que da base junto con los sumerios a toda la tradición antigua, era la forma de acceder directamente a los dioses. Paula nos está queriendo decir algo. Sí, acá estaba viendo y decía que justamente controlar el nombre de los seres equivalía a poseer poder sobre ellos. Pero para que el acto de emitir el nombre de aquel sobre el que se quería actuar tuviera la fuerza creadora del verbo, era necesario ser lo que los textos llamaban un ma'ajerú, justo de voz. Es decir, que el mago actuante tenía que poseer una voz apropiada y en armonía con la naturaleza del objeto sobre el que el mago iba a actuar y adecuado al medio físico en el que se iban a realizar las actuaciones mágicas. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando la Biblia dicen por eso lo hágase elegí. La luz. Por eso lo elegí, justamente. Y ahí volvemos a el poder que tienen nuestras palabras y lo que pensamos y después decimos, ¿no? O sea, el poder de crear. Jesús era un mago, en realidad. Él lo que hizo después de la cruz es todos los pasos de la iniciación y está relacionado con esto que ustedes están comentando. ¿Era chamán? No, mago. El nombre de él justamente era, pero no era en egipcio. Ahora no me acuerdo, tendría que tenerlo, lo tengo anotado, pero se hacía llamar mago. Y bueno, está relacionado con todo esto, y él creaba con el verbo, hay todo, lo que hoy se llama abracadabra, creo que era en griego, no me acuerdo ahora. Bueno, era la manera en que realizaban en esa época todos estos pasos de iniciación y de magia. Bueno, pero para hacer esto, a mí siempre me interesó de chiquito el tema de la magia y todo eso, y bueno, ahora que estoy viendo lo del chamanismo, o sea, yo si quiero abrir un río, tengo que trabajar con los elementales. Claro. Es el trabajo de los 4 elementos. Uno no tiene el poder, la parte racional para hacer magia. Hay elementales, hay seres que uno no, pero se puede combinar la percepción de sentir y conectarse con estos otros elementos, y se pueden hacer infinitas cosas. Lo que pasa es que nosotros, como no creemos en nosotros mismos, menos vamos a creer que existen estos elementales. Claro, vos fíjate, ¿no? Lo que decía Clau de la palabra abracadabra, que creo que todos cuando éramos chicos la escuchamos en los cuentos, o las vimos en películas fantasiosas. No, yo siempre lo escuché de mujeres, eso, ¿no? Y te hacían desaparecer, vos decís. Buah. Y la etimología de la palabra, cosa que creo que nos fascina, dice que una posible fuente es el arameo, no te voy a decir lo que dicen los símbolos porque no, pero que significa la información completa. Yo la mitad creo como hablo.
O sea, yo creo de crear como hablo. Y otra posible fuente es del hebreo, haberá que davar, Ese es. iré Haberá que creando davar. conforme hable. Ahí está. Entonces, realmente esto que nos parecía tan cómico y tan gracioso de la varita mágica y que salía de la galera el conejo, tenía un significado antiquísimo y profundo, ¿no? O sea, y que tiene que ver de vuelta con el poder de crear a través de Pero la antiguamente palabra. creían y creaban. Sí. Hoy no creemos y no creamos. O creamos una distorsión porque el pensamiento es materia y pensamos un montón de cosas y no creamos nada, porque tenemos tantas cosas en la cabeza que no tenemos un objetivo en claro. Y aparte no confiamos en nosotros. Bueno, siempre arrancamos en lo mismo. Es la turbulencia que hablábamos el programa anterior con Clau y con Horacio, que es como también este bardo mental, todos estos ruidos y estas cosas, ¿no? Que tenemos a veces en la mente y que no nos dejan ir un poquito más allá, ¿no? O sea, tener una mejor perspectiva de las situaciones, ¿no? Sí, aparte la palabra era una garantía. Claro, te doy mi palabra. Te doy mi palabra era la garantía. Exacto. Y ser confiable, que después Ser una persona de palabra. se lo tradujo como fe. Ahora, y no es, digamos, las traducciones Esa. que se han hecho y las interpretaciones que se han hecho después de todo eso no corresponden a la esencia de cómo se utilizaba la palabra, de lo que era bueno, es que todo se arranca con la confianza en uno mismo, cosa que ahora no tenemos. Sí. Esa falta de confianza, esa falta de conexión, ese no creer, y no creo en la palabra que me dan, porque ¿cómo voy a creer en la del otro si no creo en la mía? Porque yo también voy moviendo según mi conveniencia. Faltar a la palabra. Claro, entonces antes no. En estas épocas de lo que se está hablando es justamente de una situación totalmente distinta. Y justamente lo que hablamos muchas veces acá y lo que a mí me gustaría que la gente, o sea, que todos comencemos a hacer ese camino interno para saber quién somos, para tener confianza en nosotros mismos, para valorarnos. Entonces, a partir de ahí, nuestra palabra va a tener valor. Uh-huh. Entonces, la importancia del valor, cuando vos hablabas del amor al principio, yo me fui a este libro que lo leí hace mucho tiempo. El de los 27P, como El de dirían los los chicos. 27, sí. Y ¿Antes habla... de Cristo o después de Cristo? No, este es después de Cristo. Y habla justamente de la confianza y el valor en uno mismo, y todo este tema de la culpa, el pecado, con pecado somos concebidos. Entonces hay muchos patrones muy viejos de miles de años que hicieron que nosotros hoy en día estemos perdidos, cuando justamente lo que tenemos que hacer es encontrarnos para poder encontrar este valor, para poder encontrar el amor en uno mismo, y de esa manera vamos a poder amar, que no tiene nada que ver con el amor que hablamos terrenalmente. ¿Puedo hablar? Sí, habla. Me encanta con la banderita, me hace Habla. reír Me rindo. tanto. No, bueno, el otro Sorry, día Horacio, pero él me hace reír más. me Se pone colorado. no soy una capaz de hacer alumna un- te pagas problemas. me escribe, me dice, porque hizo Reiki, hizo un montón de cosas, me dice, no, yo entiendo. Le digo, no, esto no se entiende, lo que se siente, Se siente. no se entiende. Claro. Y le digo, hablar todo el tiempo es una buena defensa, porque no comunico lo que siento. Hablo y no Bueno, me en dejo. realidad se comunica. No. sí, Hablar todo el tiempo no es comunicarse. No, es no. hablar y mantener un Mirá. sonido. Sí, pero se comunica en ese hablar. Si vos haces una lectura, entendés. El No, otro. imposible. Uno de los axiomas de la comunicación es que no puede no haber comunicación. Uno Pero- siempre comunica, por más que no diga nada o no Yo creo que quiera es la excusa, comunicar. Claro, yo siempre creo que se es la excusa comunica. perfecta para... ¿Qué tenés, frío, Horacio? voy graduando la temperatura, sí.
Bueno. Está grande, entendelo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, a ver, saturando cuando uno habla, como uno está acostumbrado a escuchar bla, 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 no hay comunicación. No, por ahí lo que... Sí, comunicación hay. No, bueno, hay pero No será una es un comunicación monólogo. efectiva. No, en todo caso. bueno. Es un monólogo, sí, yo coincido con Ariel en ese aspecto. Sí, pero ahí justamente... Les voy a dar para estudiar los es 5 donde axiomas ves- de la comunicación. No, Mirá, no, pero en ese monólogo, A ver, si la vos te subís persona, en el monólogo de la inconsciente de persona, del otro, se muestra. del otro, se muestra y libera y te carga al que está escuchando, que es el problema, es el tema que nosotros charlamos los primeros programas acá y el año pasado también lo habíamos dicho, de que lo primero que tenemos que empezar a hacer es no hablar de los otros, empezar a hablar de temas vanos y esparramarlos, extenderlos, convertirlos en inmensos, que no se llega a nada. Yo creo que eso es el aspecto que decía Ariel, porque uno está acostumbrado que por un tema simple hace mucho bla 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 bla, se pierden en cosas vanas, se pierden en cosas que son secundarias. Hay mucha gente que habla y no no se escucha ni a sí mismo todo lo que habla. La Sí. cháchara. Sí, bueno, y eso es lo que estamos hablando. La Eso no famosa es, cháchara. eso no es conveniente. No es conveniente. Lo que pasa es que habría que ver qué es lo que lleva a cada uno a tener No, que... ¿qué es lo que te lleva a vos a escucharlo al otro? Es lo que yo me preguntaría. Bueno, yo soy muy educada. Solamente. Escucho. Ah, bien. Yo bueno. escucho porque me parece que abajo de todo eso es como un iceberg. Tal cual. Vos ahí te está mostrando la superficie y lo que hay abajo es muchísimo más grande Y más y más sensible. significativo. y más Entonces sensible. es, bueno, a veces... Escuchar es un arte. Hasta veces lo que no hay- se dice, Claro, también hay una comunicación. a veces hay que ir Totalmente. muy abajo para poder descubrir lo real, ¿no? Mucha Lo que es mucha la suerte cuando ontología estén del ser, 3 horas escuchando, habla realmente. muchísimo de todo eso. Bueno, vamos a un pequeño corte a escuchar un tema musical. Y Estamos muy cortuadores. No. Yo quiero seguir hablando. ¿te das cuenta? Vamos a un corte. Ufa. Juguemos, let's